Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles a través de este medio. Anunciábamos el domingo que no íbamos a poder tener reunión hoy miércoles, que pues tenemos esas actividades aquí en la laguna y la verdad no queremos exponer a nadie. Entonces, pues yo les comenté que íbamos a tratar de dar una enseñanza de lo que pues Jesús vivió hace más de 2000 años, Jesús hombre, aquí en la tierra, en esta semana que se celebra como la Semana Mayor, tradicionalmente, un jueves santo, viernes santo, sábado de gloria y un domingo de resurrección. Así que el día de hoy yo quiero hacer una plática que nos pueda ayudar a comprender y a entender lo que pasó en esos días. Pero sobre todo Jesús como hijo y también nuestro Dios como Padre. Muchas veces no comprendemos ni entendemos, ¿verdad? Solamente lo que hemos aprendido a través de los años sobre lo que nos han compartido algunas personas, algunos pastores, líderes. Pero siempre hay preguntas que uno tiene que hacerse para poder entender y conocer el corazón de Dios. Pero conocer el corazón como el corazón de un padre. Un padre terrenal ama a sus hijos. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿será que Dios Padre, en ese amor que un padre terrenal siente a sus hijos, a su hijo, él lo pudo sentir en ese tiempo cuando su hijo estaba yendo a la cruz, cuando su hijo murió? ¿Qué pasó en ese momento, en ese instante? ¿Qué pasó con el Padre? ¿Qué pasó con Dios al sentir que su hijo estaba siendo flagelado, al ver que su hijo estaba siendo golpeado, al ver que su hijo, toda esa multitud que un día gritó Hosana al hijo de David, ahora está gritando crucifíquenlo? O sea, ¿qué sentiría él como padre? ¿Se ha hecho esta pregunta? Hoy yo quiero compartirle por unos minutos algo que está en mi corazón y que creo que nos puede ayudar a entender que también nosotros como padres debemos cuidar, amar a nuestros hijos y sobre todo nunca darle la espalda a nuestros hijos, porque el Padre nunca le dio la espalda a su Hijo Jesús. Entonces, si Dios es un ser todopoderoso, sería como preguntarnos si Él es soberano, si Él es victorioso. ¿Será que le afectó cuando Jesús murió? Hágase esa pregunta. ¿Será que le afectó al Padre cuando Jesús murió? ¿Es posible que el majestuoso Rey eterno y santo sintiera tristeza, sintiera dolor por lo que le estaba ocurriendo a su hijo ahí en esa cruz? Platicando con un pastor, con un amigo, él me comentaba que hace algunos años él perdió a su hijo. Apenas comentando escribiendo más bien, Joe Rosa se acordaba de su yerno que pasó a la eternidad hace 2 días, cumplía años si él estuviera vivo, y él lo recordaba y aún todavía sentía como que ese pesar, ese dolor, y él escribe, me gustaría que todavía estuvieras en la tierra, a su hijo, a su yerno Jerry. Entonces, fíjese cómo a pesar de que no es su hijo Jerry de Joy Rosa, es su yerno, él lo toma como eso y aún le duele todavía. Por eso estas preguntas de ¿sentiría dolor el padre por estar viendo a su hijo morir? Entonces, este pastor comentaba que él, al estar en ese tiempo de duelo, en ese torbellino de confusión y de tristeza, el pastor este decía que él debía siempre preparar un discurso para los momentos protocolarios que arrancan dentro de un proceso de un duelo. Y él dice que empezó a considerar lo que debía compartir en ese funeral donde él sentía que las fuerzas se le habían ido. Y lo primero que llegó a su mente, comenta el pastor, dice, Dios Padre me entiende perfectamente. Él podía sentir que Dios Padre lo entendía perfectamente porque Dios Padre también había perdido a su hijo hace más de 2000 años. Sin embargo, es prudente entonces preguntar, ¿realmente esto es algo
que podemos deducir de las Escrituras. Es algo que nosotros tenemos que descubrir, si esto puede ser cierto, si esto puede ser verdad, si el Padre sintió dolor por su Hijo. En estas fechas de la Pascua, como se conoce y como la palabra del Señor lo indica en el Éxodo, que es una sombra ahora en el Nuevo Testamento de todo lo que ocurrió con Jesús en la última semana, tenemos que apartar un momento para que intencionalmente podamos recordar la pasión de nuestro Salvador, pero con un enfoque en el sufrimiento y en la victoria también de Jesús. Hay un plan divino que el Padre había trazado. Ese es un plan perfecto. La crucifixión y resurrección coincidía con fiestas judías que fueron establecidas para que el pueblo de Dios nunca olvidara que es necesario derramar sangre para ser salvos de la muerte. Es necesario que la sangre fuera derramada para poder hacer la remisión de pecados. Entonces, si recordamos un poco como contexto, la primera Pascua en Egipto fue un vistazo del sacrificio supremo que Dios mismo pagaría con la sangre de su propio Hijo. Este plan no fue algo repentino, tampoco fue un plan B que se le hubiera ocurrido al Padre porque la situación se había salido de control. No fue así. La verdad es que Dios tenía un plan desde el principio y este plan contemplaba mucho sacrificio y dolor. Este plan era de sacrificio y de dolor. No había un plan B, este plan había establecido desde antes de la fundación del mundo. Así que en esta primera Pascua y repetidas veces en las Escrituras, Dios consistentemente se revela como un ser supremo, pero también un Dios que responde con sentimientos reales ante la situación actual. Y aquí es donde vamos introduciéndonos a donde si Dios el Padre sintió algo cuando su Hijo murió. Entonces, Dios es un Dios, le dije, que responde con sentimientos reales ante la situación actual o la situación que estemos pasando. Más de 2000 años después, Jesús, parado frente a una audiencia curiosa, revela: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Escuche bien este texto que está en Juan capítulo 5, versículo 19 de la traducción de la Biblia de las Américas. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Son unas palabras profundas que debemos nosotros entender y comprender para poder saber si Dios el Padre tiene sentimientos o no tiene sentimientos. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Y de aquí vamos a partir y vamos a ir comprendiendo esto. Esta aclaración sobre el actuar de Jesús precede a muchas de sus reacciones emocionales. La pregunta que a veces nos hacemos: ¿Jesús tuvo emociones? Claro, porque Él estuvo en la tierra como hombre. Y como seres humanos, cada uno de nosotros tenemos reacciones ante diversas situaciones por el simple motivo de que somos seres emocionales. Entonces, al estar Jesús en la tierra como hombre, Él también sus emociones, sus sentimientos, las dejaba ver ante todas las personas. Por ejemplo, cuando Jesús se entera de la muerte de Lázaro, este es un súper ejemplo para poder comprender los sentimientos y las emociones de Jesús de Nazaret. Él se entera de la muerte de Lázaro y no derrama apenas una lágrima, sino que rompe en llanto ante la pérdida de su amigo. Usted puede leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 35. Ahí vemos a un Jesús derramando sus lágrimas. Él se quiebra porque era su amigo. Era un hombre que para Jesús era importante. Entonces Él se rompe, Él se quiebra, como todo ser humano cuando pasamos situaciones de esta índole. Él se rompió, Él se quebró, sus sentimientos estaban a flor de piel. La gente lo miró, por eso la gente dijo: lo amaba de verdad.
está aflorando sus sentimientos. Entonces, si Jesús únicamente hacía lo que su Padre, según lo que leímos, podemos asumir que Dios Padre también llora y se quiebra ante las pérdidas. Fíjense qué interesante podemos descubrir esto. ¿Por qué puedo mencionarle esto? Porque la Biblia dice que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una sola persona. Y si el Padre siente, tiene emociones, Jesús, el Hijo, tiene emociones y sentimientos, nosotros como hombres tenemos emociones, sentimientos. ¿Por qué? Porque somos a imagen y semejanza de Dios Padre Creador y de Jesús nuestro Redentor. Por eso es que también Dios Padre llora y se quiebra ante las pérdidas. Obviamente, mis amados, Dios sabe que la muerte ha sido vencida. Él conoce el final de la historia porque el plan perfecto ha sido de Él. Pero ese conocimiento que el Padre tiene e incluso el control que tiene sobre el destino del universo no resta a su capacidad de sentir profunda e intensamente las emociones que naturalmente acompañan una pérdida. Estamos hablando de una pérdida. Hablamos de una pérdida de un amigo de Jesús, pero estamos hablando de la pérdida que tuvo el Padre de su Hijo unigénito. Entonces llegamos a la escena del primer Viernes Santo, como comúnmente se conoce, cuando Dios ve que finalmente la hora ha llegado y su reacción es congruente con su carácter, siendo Dios. Escuche bien, siendo Dios el creador del universo, Jesús reacciona de una manera emocional en todos los eventos antes de la crucifixión y durante esta. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? Jesús se rompe, Jesús se quiebra y Dios Padre lo está observando. Él llega al Getsemaní. Él empieza a orar, él empieza a hablar con su Padre de tal forma que le dice: si es posible, pasa de mí este cáliz. ¿Qué le está diciendo Jesús en el huerto del Getsemaní? Él está roto, él está sintiendo que todo mundo está sobre él, está sintiendo el pecado que está haciendo sobre él, él está sintiendo que su cuerpo no resiste más y se quiebra. Jesús se quiebra, como muchos de nosotros también nos quebramos, y a veces, aunque querramos sentirnos fuertes, duros, llega el momento en que algo se rompe en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestro corazón, y tenemos que soltarlo. Y por eso la palabra dice que debemos confiar en Dios, y es ahí donde tenemos que venir y derramar todo nuestro corazón, todas nuestras intenciones, todos nuestros problemas, todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, todo lo que estamos sintiendo. Jesús lo pasó en el Getsemaní. Jesús estaba siendo quebrado, él se quebró, se rompió, y el Padre lo observaba. Y la pregunta es: ¿qué estaría sintiendo el Padre cuando está viendo a su Hijo quebrarse? Como aquí en la tierra, cuando nosotros como padres vemos a nuestros hijos que se rompen, se quiebran, porque muchas veces están pasando tiempos difíciles, tiempos que como padres no comprendemos. Queremos obligar a nuestros hijos a hacer cosas que nosotros queremos. Jamás les preguntamos qué necesitan, qué están pasando, qué están viviendo. Tan importante que como padres podamos poner atención a nuestros hijos. El hijo aquí se rompió, se quebró. Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, no quiero sufrir. Le estaba diciendo: ya no quiero seguir sufriendo. Quisiera yo especular y pensar que Jesús estaba diciendo: no vale la pena, no vale la pena ir a morir, ir a la cruz por toda esta gente rebelde. Pero ese amor que estaba dentro de él pudo más, porque el amor echa fuera el temor. Y el amor que Jesús sintió por cada uno de nosotros lo levantó y lo llevó a cumplir el propósito del Padre. A lo largo de la historia, Dios ya ha dado muestras de reacciones emocionales fuertes ante la rebeldía del hombre. Escuche, cuanto
cuando los portadores de su imagen crucifican a aquel que comparte su ADN divino. Quiero que entienda esta frase. ¿Cuánto más cuando los portadores de su imagen, o sea, el ser humano, el hombre, la mujer que Dios creó a su imagen y semejanza, lo estaban crucificando? Estaban crucificando el mismo ADN divino que nosotros tenemos. Jesús, el hermano mayor, trae el ADN de nosotros mismos. ¿Será que Dios Padre no le rompió el corazón ver cuando su Hijo, que fue obediente en cada acción, en cada actitud, en cada pensamiento, fue asesinado delante de sus ojos? Hágase esa pregunta. ¿No se le rompería el corazón al Padre cuando ve que su Hijo ha sido obediente en cada acción, en cada situación, ha tenido la mejor actitud, ha tenido el mejor pensamiento? Y el Padre está viendo que ese Hijo obediente está siendo asesinado delante de sus ojos por sus propios hermanos, por el propio ADN. ¿Será que Dios Padre no se quebrantó al ver el sacrificio que su amor por la humanidad requería de Él? Pregúntese, el Padre, ¿cómo estaría? ¿Cómo vivió el Padre esta situación? Enfocamos nuestros ojos esta semana a Jesús, nuestro Redentor. Pero demos la vuelta y miremos al Padre. ¿Cómo lo vivió el Padre? ¿Cómo estaba mirando el Padre a su Hijo? ¿Qué estaba sintiendo el Padre? ¿Será que Dios Padre no se estremeció al ver a su precioso Hijo sufrir y morir? ¿Qué pasaría si usted viera a su Hijo de esta manera, como el Padre Dios lo estaba viendo a Jesús morir? Si Jesús lloró ante la muerte temporal de un amigo, ¿cuánto más lloró el Padre cuando vio a su amado Hijo morir en la cruz? A veces no pensamos cómo los padres sufren, cómo los padres pasan esos tiempos difíciles cuando ven a sus hijos que están sufriendo, cuando ven a sus hijos que no encuentran la salida, cuando ven a sus hijos que ya no saben para dónde ir. A veces nos enfocamos en el que está sufriendo, pero no nos enfocamos en el que está observando, en el que está mirando, sin poder hacer algo, porque se tenía que cumplir el plan perfecto del Padre. Si Jesús lloró entonces ante la muerte temporal de un amigo, Lázaro, ¿cuánto más lloró el Padre cuando vio a su amado Hijo morir en la cruz del Calvario por la redención de cada uno de nosotros? Porque el propósito era reconciliarnos una vez más con el Padre. Antes de llegar a la victoria que nosotros vivimos por medio de la resurrección de Jesús, la muerte de Jesús tiene muchísimo que enseñarnos sobre el corazón de Dios, pero el corazón de Dios Padre. Dios no solo escogió este camino de dolor y sufrimiento, no, sino lo creó como el camino perfecto para la culminación de la historia del mundo. Si sentimos que Dios es demasiado santo y perfecto como para entender el duelo que vivimos, recordemos entonces la cruz. La cruz no solo fue el instrumento que Dios utilizó para proveer la salvación del mundo, no, sino un causante de profundo dolor para el mismo corazón de nuestro Padre Celestial. Él no solamente trazó el plan, sino Él sabía que en ese plan Él también iba a sufrir cuando su Hijo Jesús viniera a la tierra y fuera sacrificado como un cordero sin mancha, sin arruga. Porque ningún hombre podía suplirlo, solamente Dios mismo bajando a la tierra y tomando la forma de hombre para poder morir en una cruz por la redención de cada uno de nosotros. Él sabía de ese profundo dolor que él también pasaría al ver a su Hijo morir.
Así que entonces la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y entre más lo conocemos, más nos asombra su carácter y amor sacrificial. Cada vez que nos introducimos a conocer el corazón de Dios, a conocer el corazón de Jesús, a conocer la obra del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos más profundo, donde somos asombrados por el carácter y el amor sacrificial que tuvo el Padre, que tuvo Jesús por cada uno de nosotros. Dios es un Padre que se duele, pero también es un Dios que consuela. Y esto es algo fenomenal, es algo increíble, que Dios se duele porque tiene sentimientos, emociones. Lo hemos descubierto a través de este tiempo que hemos estado platicando. Pero también es un Dios que consuela, un Dios que sabe venir y abrazarte, consolarte, hablarte palabras de bien. Dios no sintió dolor y sufrimiento para condenarnos o hacernos sentir culpables. No, sino porque Él así escribió la historia del universo. Era el plan de Dios para la redención. Así que entonces, escucha estas cosillas que te quiero decir. No te apresures a brincar del viernes al lunes. No te apresures a hacerlo, porque no hay victoria sin sacrificio. Para que nosotros fuéramos victoriosos, tuvo que morir Jesús de Nazaret. Para que nosotros tuviéramos poder en la resurrección, Jesús tuvo que resucitar, pero tuvo que morir. No hay victoria sin sacrificio, mi amado hermano. No hay libertad sin pagar un precio, porque Jesús pagó un precio. Morir en la cruz, derramar su sangre, ser flagelado, 39 latigazos. No hay libertad sin pagar un precio. Y no hay consuelo sin una pérdida. Para que el Padre nos consuele, tuvo que haber una pérdida. Así que no hay consuelo sin pérdida. Cuando Dios decidió pagar la cuenta de nuestro pecado, sabía lo que venía. Cuando Jesús murió, el corazón de Dios se rompió, se quebró. Este mismo día, Dios nos abraza con pleno entendimiento y comprensión, ofreciéndonos toda consolación, porque a Él le complace consolar. Amado hermano, amada hermana, amigo, amiga, que me estás escuchando, que me estás viendo, hoy yo quiero decirte que hay un Padre que, a pesar de lo que tú estés pasando, tú eres su hijo, tú eres su hija. Y Él también siente dolor cuando tú estás pasando por situaciones de las cuales muchas veces no puedes salir. Hoy Él viene a decirte: yo te consuelo, yo soy tu Señor, yo di a mi Hijo para que muriera en la cruz por ti, para que tú pudieras comprender el grande amor que yo tengo por ti, para que tú pudieras comprender que di a mi propio Hijo para que tú pudieras ser salvo y pudieras reconciliarte conmigo. Por eso hoy el Padre te puede abrazar, te puede consolar y te puede decir: mi hijo, mi hija, eres tú. Nuestro Dios conoce el dolor y es el autor de toda consolación. Así que cuando tú estés pasando dolor, tiempo de angustia, recuerda que tienes un Padre. Y el Padre trae consuelo a sus hijos. Así que hoy tú puedes comprender y entender lo que pasó el Padre en ese día, cuando Jesús, su Hijo, fue crucificado, murió y Él sintió dolor. Él se quebró, pero nunca se apartó de su Hijo. Amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga, que estos días que se reconocen como Semana Mayor sea una Semana Mayor en toda tu vida siempre. No solamente por los días, sino que sea porque Dios y Jesús y el Espíritu Santo viven en tu corazón por siempre. Bendiciones.